la única cosa necesaria. Tras estas palabras se encuentran llaves que permiten salir de la inquieta vida exteriorizada para ir rumbo a una vida equilibrada y profunda. Acción silenciosa. Vivimos en una época de inseguridad psicológica y material casi generalizada. Muchos ya no encuentran apoyo en las instituciones ni en las organizaciones de este mundo concreto. Ya percibieron que, actualmente, solo pueden sentirse seguros en un nivel espiritual, área de la conciencia que está más allá del cuerpo físico, de las emociones y de la mente. Es en ese nivel donde se encuentra el yo superior, el alma, el núcleo de conciencia universal presente en todos. Llamamos seguridad al estado que casi todos buscan, pero esa no es la palabra que traduce mejor lo que experimentamos al contactar los niveles espirituales. En esos niveles sutiles de conciencia, todo es tan dinámico que no existe la estabilidad o la tranquilidad como normalmente la entendemos. Entonces, ¿qué tipo de seguridad necesitamos? A propósito de la seguridad que surge de nuestra sintonía con los niveles superiores, hay un pasaje bastante enclarecedor narrado en el Nuevo Testamento. En uno de sus viajes, Jesús se hospeda en la casa de dos hermanas llamadas Marta y María. Cuando llegó, María se sentó a sus pies, recostó su cabeza en Jesús y se aquietó. Marta, por el contrario, estaba inquieta, en medio de muchos quehaceres. Barría la casa, preparaba la comida, se movía sin cesar. Notando que María permanecía quieta, Marta le preguntó a Jesús: «Maestro, ¿no ves que mi hermana me dejó sola con el servicio de la casa? Dile pues que me ayude». Jesús respondió: «Marta, Marta, andás inquieta con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, y esta jamás le será quitada». En ese breve episodio vemos la importancia de la quietud, del silencio y de la soledad para encontrar la mejor parte. ¿Esa sería la seguridad tan buscada hoy en día y que ya no se la encuentra externamente? En verdad, esa actitud contemplativa puede llevarnos no solo al equilibrio, sino también a nuestra verdadera acción, a nuestra meta en la vida, la cual no siempre conocemos. Consecuentemente, la quietud hace posible que no solo vivamos bien, sino que seamos útiles en el mundo, en esta época tan carente de tantas cosas y valores. Pero, ¿cómo puede alguien ser útil estando quieto? Ese es uno de los descubrimientos más preciosos que una persona puede hacer. Quietud, silencio y soledad. La quietud, el silencio y la soledad de María no significan inacción ni inercia. En ese estado de calma, una persona puede actuar de forma más dinámica y poderosa que alguien agitado. Pero entonces, ¿qué significa? Tal quietud se refiere a la acción interior, desinteresada, que no busca reconocimiento ni gratitud, ni siquiera ser advertida. En el episodio bíblico que narramos, María está simplemente quieta, sin necesidad de demostrar lo que hacía, lo contrario de Marta, que trabajaba y quería demostrar que estaba siendo útil. Esa quietud, ese recogimiento, es una fuerza que pocos conocen. Dicen que fueron los 2000 monjes silenciosos, contemplativos, habitantes de las grutas del monte Athos, que hace 1000 años garantizaron con su irradiación espiritual que el planeta no se desintegrase en medio de los ataques de ciertas fuerzas caóticas, alimentadas por la dispersión en que vive casi toda la humanidad. ¿Y qué significa una actitud silenciosa? ¿Silencio? ¿Es solo quedarse callado sin decir nada? ¿Es mutismo? Si fuera así, ambas mujeres del episodio bíblico podrían ser consideradas silenciosas, pues no estaban conversando. Pero en realidad, silencio es mucho más. Marta, que observaba a la otra y la criticaba mentalmente,
aunque estuviera callada, no estaba en silencio. María, que permanecía sentada y no trataba de controlar a la hermana, esta sí, estaba en silencio y según Jesús había elegido la mejor parte. El silencio es un estado interno en el que no existe crítica, ni deseos, ni exigencias o interferencias. Y la soledad, según ese episodio, es la consecuencia del silencio y de la acción desinteresada. Cuando estamos quietos y silenciosos, no deseamos, no criticamos, no comparamos, permanecemos estables en nosotros mismos, no divididos, y nos sentimos unidos a todo lo que nos rodea. En este estado, experimentamos ser una perfecta unidad, o sea, nos reconocemos como solitarios. Quien es solitario de esta forma reúne energía en sí, pues toda su potencia queda concentrada en su interior del ser y se irradia hacia el mundo como bálsamo o como poder de reconstrucción. Expansiones. La lección que se extrae de la respuesta de Jesús es que la única cosa necesaria es estar quieto, silencioso y solo, aunque, como María, conviviendo con otros. ¿Y cómo conseguirlo? Abandonando los intereses personales y egoístas y pasando a tener intereses más amplios, poniendo las necesidades de los otros, de grupos y de planeta en el que vivimos por encima de las necesidades personales, que no siempre son verdaderas, sino producto de hábitos y de vicios. Esa ampliación de la conciencia personal hacia la conciencia de grupo y de realidades aún más amplias es un trabajo cuyo resultado depende de las intenciones de la persona. A veces es un largo camino que se anda por etapas. Veamos un ejemplo. El hecho de construir una casa puede tener diferentes connotaciones en las distintas etapas del desarrollo de una persona. En la primera, se aspira a una casa propia y se construye esa casa para vivir como se idealizó. Se trabaja por intereses materiales, dirigidos a la satisfacción de deseos y de necesidades individuales. Es una fase importante del principio de la evolución. En la segunda etapa, no se construye precisamente para sí mismo, sino para los hijos, para la familia, para aquellos a quien se quiere bien. Se construye la casa para personas con las que se tiene afinidad. Y esto también puede ser muy importante. En la etapa evolutiva siguiente, se construye la casa con finalidades altruistas. Una casa filantrópica, una idea elevada. Entonces, se la usa en beneficio de muchos. Se trata de un punto de evolución más avanzada que las anteriores. Los actos altruistas liberan a las personas de ciertos débitos kármicos y les permiten ingresar en una etapa posterior, etapa muy especial. La etapa anhelada. En el simple ejemplo de la construcción de una casa, encontramos las fases por las que pasa el sentido de propiedad, del uso que se hace de las cosas materiales. La primera y la segunda etapa corresponden a la actitud de Marta. ¿Y cuál sería la etapa anhelada que viene después de ese desarrollo de la conciencia? Sería la que manifiesta María, que no tenía la preocupación de hacer nada para sí, ni para dar a alguien en especial. Ella no quería bien alguno, pues sentía el bien en su propio interior. Se mantenía en el bien en sí y estaría siempre bien donde quiera que fuese. A los pies de su hermano mayor, Jesús, María representa ese estado de profunda unión, estado de quien no desea nada. El ser de María, por estar entero y unido, participaba de lo que ocurría en derredor, pero no como María. Como no deseaba nada, estaría bien en cualquier parte, libre de lo que sucede exteriormente. Se encontraba en recogimiento, en unión con aquello que barría y también con el instructor sentado allí a su lado. Cuando estamos internamente unidos, no divididos y por lo tanto quietos, en silencio y solitarios, entramos en otro ámbito, un ámbito espiritual.
Al cumplir la única cosa necesaria, ya no luchamos por la vida. Todo el bien es reconocido como realidad dentro de nosotros mismos, sintiéndose en casa dentro de sí misma. María no anhela construir casa alguna. Su ser está libre para vivir en cualquier parte. Por estar en quietud y unida, no necesita observar a Marta ni a sus acciones. En ella no hay crítica, no hay deseos, ninguna exigencia en relación al prójimo. María, que practicaba la única cosa necesaria, aunque permaneciera allí sentada, no estaba inerte, segura, entera en lo que vivía, sin exigencias, permanecía en paz, estable en los niveles superiores de su conciencia. Así, como estaba sentada, podría estar barriendo, cocinando, lavando o ejecutando cualquier otra tarea externa, pues la única cosa necesaria no es lo que hacemos en la práctica, sino la actitud de silencio interior, la quietud y la soledad en todas las actividades que realizamos. Así nos preparamos para acciones que pocos están aptos para cumplir, acciones que exijan imparcialidad, no involucrarse con lo externo, precisión y entereza en la ayuda al mundo y a las personas.